corta para compartir allí al final, así que el que guste quedarse unos minutos, creo que da para repetir también la porción, así que si les gusta mucho lo dulce, pues... Así que bueno, después del tiempo de oración, están invitados a quedarse unos minutos ahí. También quería anunciarles, antes de empezar, que el campamento ya está lleno. Ya cerraron el formulario en la página del campamento y gracias a Dios que se llenó, ¿no? Porque es una buena señal. Pero bueno, algunos capaz que quedamos afuera. Vamos a ver si podemos arreglar algo. Pero bueno, anunciar esas cosas, así que ya espero que todos hayan podido anotarse. Y ahora sí vamos a compartir el pasaje para hoy. Segunda de Tesalonicenses. Bueno, capítulo 2, versículos 9 al 12. Dice la palabra del Señor: la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Vamos a presentarnos delante del Señor. Padre Santo, venimos delante de ti, Padre, reconociendo que te necesitamos, Señor, en esta mitad de la semana, Padre, igual que todo el resto de los días, y reconociendo, Padre, también que tu palabra es la verdad, que tu palabra es verdad, y te pedimos que al abrir este pasaje, tu Espíritu Santo también esté abriendo nuestro entendimiento, y te pedimos que nos des un corazón sensible para entender lo que tu palabra tiene para nosotros, y que como resultado podamos amar profundamente tu palabra, Señor. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Seguramente les ha pasado, estoy casi seguro que a todos nos ha pasado, que en algún momento con una gripe fuerte que nos agarramos y nos enfermamos ahí, que los hombres quedamos en la cama, las mujeres siguen haciendo la vida normal, pero nos pasa que nos quedamos sin gusto. Entonces cuando comemos, decimos que no le sentimos el gusto a la comida. La comida sigue siendo la misma de todos los días, tiene su condimento, su cantidad de sal necesaria, sin cebolla obviamente, pero terminamos diciendo, no le siento gusto a nada. No cambió la comida, lo que cambió fue nuestro gusto, nuestra sensibilidad es lo que cambia. Y podemos pensar que espiritualmente pasa algo parecido cuando nos sentimos confrontados con la verdad de la palabra, pero no respondemos, cuando podemos seguir escuchando la verdad de Dios en otras muchas oportunidades y seguimos sin responder, y algo empieza a cambiar por dentro de esa persona. Lo que antes impactaba, ahora ya no impacta. Lo que antes incomodaba, ya no incomoda. Ahora lo toleramos. Y lo cierto es que la verdad sigue siendo la verdad, no cambia. Y lo que sí cambia es el corazón, que se va tornando insensible a la verdad de Dios, obviamente. Y cuando el corazón pierde la sensibilidad frente a la verdad de Dios, queda en una posición peligrosa. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos muestra en este pasaje. El problema que aparece ahí en estos versículos no es solamente la manifestación del impío o del anticristo, sino que el problema es, en dos preguntas lo planteé yo: ¿cómo puede alguien creer la mentira más grande después de haber escuchado la verdad? O, dicho de otra forma, ¿cómo puede un corazón exponerse a la verdad y terminar abrazando el engaño? Y ante un problema de este nivel, es importante que podamos irnos hoy recordando esta idea. Cuando dejamos de amar la verdad, quedamos listos para creer en la mentira. Cuando dejamos de amar la verdad, quedamos listos para creer en la mentira. Y viendo el versículo 9, vamos a ver cómo el engaño no va a ser superficial. Dice Pablo, ahí comienza el versículo: la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás. Y ahí ya la primera palabra, esa venida, ¿no? Es la misma palabra que se usa en el versículo 8 para referirse a la venida gloriosa de Cristo. Y bueno, acá utiliza esa misma palabra,
y no es por casualidad, hay una intención de mostrar que hay como cierta imitación de parte del anticristo, de parte de Satanás, hay como una parodia de la obra de Cristo, ¿no, verdad? Como Cristo tuvo su manifestación pública, el anticristo va a tener la suya. La diferencia está en la fuente. En la fuente está la diferencia. La manifestación de Cristo está acompañada por poder y gloria divinos, y la manifestación del impío está acompañada por poder satánico, como dice ahí el versículo 9. La palabra que utiliza ahí la NBLA para actividad, la tradujo como actividad, tiene que ver con energía operativa. O sea que no va a ser este poder de Satanás y este engaño, no va a ser una escena de teatro, ni un engaño barato, va a ser una manifestación realmente poderosa de las obras de Satanás. A veces pensamos que el engaño es algo fácil, algo evidente, que lo podemos detectar fácil. No sé, pienso a veces cuando leemos una noticia que engañaron a una persona mayor para robarle los ahorros haciéndose pasar por el nieto. Y uno dice, ¿cómo te pueden hacer creer que es tu nieto el que te está hablando? Bueno, esa persona, para esa persona no fue fácil detectar al estafador. Y digo, de esta manera el engaño va a ser realmente peligroso porque va a ser parecido a la verdad. El engaño va a ser parecido a la verdad y ese es el más eficaz de los engaños, cuando parece auténtico. Por eso agrega Pablo ahí, con todo poder y señales prodigiosas, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. 3 palabras interesantes: poder, señales y prodigios. Y si decimos esas palabras, ¿quién les viene a la mente? Poder, señales y prodigios. Cristo. En otros pasajes esas palabras se usan para describir los milagros de Jesús y la confirmación de los apóstoles. O sea que para nosotros es un lenguaje normal que lo asociamos con la obra de Dios y acá se está aplicando a la obra del inicuo. ¿Y qué significa esto? Bueno, que el problema va a ser el origen y el propósito del poder. El origen y el propósito del poder que van a ser en este caso de Satanás. Si me acompañan ahí a Mateo 24, vamos a ver cómo Jesús advierte sobre esto. Mateo 24. Lautaro, ¿te animás a leerlo vos? Mateo 24, versículo 24. Todo 24. Mateo 24, 24. 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. La advertencia no es pequeñas señales y prodigios, son grandes señales y prodigios. Y si me dejan agregar acá, estas palabras de Jesús deberían causar en nosotros un estado de atención mayor aún, porque dice ahí al final, aún a los escogidos. La intención de Satanás es engañar a los hijos de Dios. Entonces esto creo que es una alerta que nosotros debemos estar velando por nuestro corazón y estar cuidando todo esto, ¿no? Entonces ahí surge una pregunta para nosotros: ¿cuál es la base para discernir la verdad? ¿Cuál es la base que tenemos para discernir la verdad y no ser engañados? ¿Es lo espectacular o es lo doctrinal? ¿Es la experiencia o es la revelación de Dios? Y un creyente que basa su seguridad espiritual en las experiencias es un creyente vulnerable. Un creyente que basa su seguridad espiritual en experiencias es sumamente vulnerable porque el enemigo puede producir experiencias, el enemigo puede producir cosas espectaculares, pero no puede producir la verdad. La verdad es de Dios, no del enemigo. La única protección que tenemos real contra el engaño es amar la verdad de Dios. Amar la verdad de Dios. Y antes de avanzar ahí al versículo 10, quiero hacer un paréntesis porque al leer este versículo 9, y a mí me pasó también, cuando lo leemos por primera vez y capaz que rápido, podemos ver ahí que habla de la actividad de Satanás, el poder, señales, prodigios mentirosos, y eso es fácil que nuestra mente vuele hacia enfocarse exclusivamente en eso, ¿no? En el poder de Satanás, en el enemigo. Y naturalmente
podemos sacar la conclusión de que, bueno, el problema es Satanás, que tiene mucho poder, y cuando Cristo lo acabe por completo se van a terminar todos los problemas. Es un pensamiento fácil que podemos sacar al leer este versículo 9, pero ahí sin darnos cuenta lo que hacemos es vernos a nosotros y ver a los demás como víctimas de una fuerza que nos resulta irresistible. O sea, no podemos defendernos de esa fuerza poderosa de Satanás, entonces nos ponemos como víctimas, pero el pasaje no nos deja interpretarlo de esa manera, porque Pablo no está describiendo un engaño que arrastre a las personas contra su voluntad, que sean personas inocentes, como si fuéramos secuestrados por el diablo. No podemos interpretar el pasaje de esa manera. Lo que el texto está diciendo es que el ser humano no es neutral y que no es sorprendido por un poder invencible. No es la fuerza del engaño la clave, sino es la condición del corazón que recibe el engaño. La clave es la condición del corazón que recibe el engaño. Es verdad que el enemigo actúa, es cierto, pero en el versículo 10 vamos a ver cómo hay una respuesta humana que sucede previo a ser engañado. Entonces, el texto no nos deja acomodarnos en esa idea de que toda la culpa es de Satanás, que sí tiene mucha, pero nosotros tenemos una responsabilidad también. Y ahí es donde nos guía la mirada al pasaje, es a la relación que tenemos con la verdad de Dios. La relación que tenemos con la verdad de Dios. Y ahí ya no tiene que ver con lo que está sucediendo afuera, con el anticristo, con Satanás, tiene que ver con nuestro interior. ¿Qué es lo que está sucediendo adentro mío? Versículo 10. Y vamos a ver cómo el engaño tiene un público específico. Dice ahí Pablo, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Lo primero que vemos es que no está diciendo que el mundo entero va a ser arrastrado. Dice, para los que se pierden. Hay una descripción ahí que tiene que ver con la condición de esas personas. Una condición que es un estado de perdición. Y la pregunta ahí es, según este pasaje, ¿qué caracteriza a los que se pierden? ¿Es la ignorancia intelectual? ¿Es la falta de pruebas de la existencia de Dios o de lo que Dios dice? ¿Es la ausencia de oportunidades de no haber escuchado lo suficiente? Y el texto eso lo responde enseguida cuando dice, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No dice que no escucharon, no dice que no entendieron y no dice que no tuvieron oportunidad. Dice que no recibieron el amor de la verdad. Entonces ahora encontramos una diferencia entre conocer la verdad y amarla. Conocer la verdad y amarla. Uno puede escuchar el Evangelio, incluso repetidas veces, y no amarlo. Uno puede comprender la doctrina de la salvación y no abrazarla con el corazón. Y ahí la verdad que se refiere al texto, cuando dice la verdad repetidas veces, es el Evangelio, es el mensaje salvador de Cristo. Y Pablo ahí utiliza esa palabra verdad en varias cartas como sinónimo del Evangelio, por ejemplo en Romanos 1, que dice, aquellos que con injusticia restringen la verdad, pero acá Pablo hace énfasis en la disposición del corazón hacia la verdad de Dios. La disposición del corazón. Dice, no recibieron el amor de la verdad. Significa que no fue bienvenida esa verdad en su corazón, no fue abrazada. Y ahora surge otra pregunta más. ¿Qué significa amar la verdad? ¿Qué significa? No es simplemente estar de acuerdo con lo que Dios dice. Amar la verdad no es simplemente estar de acuerdo. Implica desear que gobierne mi vida. Si yo amo la verdad, voy a desear que gobierne mi vida. Amar la verdad implica aceptar que me confronte. Amar la verdad implica preferirla, incluso si está hiriendo mi orgullo. Amar la verdad implica someter mi pecado a la luz de la palabra de Dios. ¿Y por qué alguien no amaría la verdad? Porque la verdad te expone, la verdad te confronta y la verdad te exige arrepentimiento. El texto deja claro ahí que la falta de amor por la verdad tiene consecuencias eternas, porque dice para ser salvos.
Entonces podemos decir que el amor por la verdad y la salvación están conectados, y esa verdad es el medio de Dios, el medio que Dios usa para rescatarnos, es el Evangelio de Jesucristo. Dijo justamente Jesús en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Para quién es esa libertad? Para los que permanecen en Cristo. El drama es que estas personas tuvieron acceso a la verdad, pero no la amaron. Y cuando un corazón no ama la verdad de Dios, queda expuesto a la mentira. Podemos llegar a una breve reflexión con esto, que el problema más grande que existe en el mundo no es la mentira, que sí existe y es mucha, pero el problema más grave es que el corazón humano puede llegar a preferir la mentira antes que la verdad. Vimos cómo el engaño va a ser poderoso, va a tener un respaldo satánico real y va a estar afectando a aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero ahora el texto da un paso más en el versículo 11, que también voy a hacer un paréntesis en este versículo 11, pero dice ahí, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Y leer esto así es como cachetada de gorila, más o menos. Dios les enviará un poder engañoso, ¿no? Puede malinterpretarse esta relación, porque esta frase, porque podemos pensar que Dios produce engaño y que cae sobre esas personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar o de amar la palabra de Dios. Pero ahí el texto mismo pone en orden todo, porque antes de decir eso dice, por esto. El principio del versículo 11, por esto. O sea, antes de lo que está diciendo ahí, de que Dios enviará un poder engañoso, pasa algo, que es lo que está en el versículo 10. O sea que Dios no hace el mal, sino que trae juicio. Dios trae juicio ante una decisión de cada persona, que es persistir en rechazar la palabra de Dios. Ellos ya rechazaron la verdad, ya decidieron que no van a creer, ya eligieron complacerse con todas las cosas del mundo. Y entonces el juicio es que Dios deja de frenar el rumbo que ellos eligieron. Como si fuera una represa que frena el agua. Bueno, Dios quita la tapa y los deja desenfrenadamente hacia el mundo que eligieron. Ese es el juicio. Es un acto de justicia de Dios, no es de injusticia. Y Dios está ahí confirmando la incredulidad que ya abrazaron en su corazón. Cuando la verdad es rechazada constantemente, hay un punto en que el corazón, por su decisión propia, queda endurecido completamente. Por decisión propia. Dice, por esto, el pasaje ahí en el versículo 11, Dios actúa enviando este poder. No es autor del engaño Dios. La Escritura es clara cuando dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Pero también es clara cuando dice que Dios es soberano y gobierna incluso sobre los actos del mal y que el juicio, en juicio Dios puede entregar a un pecador a las consecuencias que él mismo eligió. Nuevamente cito Romanos 1, que Pablo repite ahí varias veces, Dios los entregó, dice, a pasiones degradantes, Dios los entregó a una mente reprobada. No es que Dios le está infundiendo un pecado nuevo a esa persona, es que retira la gracia de esa persona. Dios retira la gracia de esa persona y por eso permite que su inclinación pecaminosa siga su trayecto, siga su curso. Ellos no quisieron la verdad, entonces Dios deja que la mentira que eligieron se convierta en su convicción de vida. Y este es uno de los juicios más terribles que podemos tener. Es uno de los juicios más terribles que podemos tener cuando Dios nos entrega a eso que insistimos tanto en querer hacer. El juicio puede consistir en que Dios confirme al hombre en esa dirección que eligió. Dice ahí el pasaje también un poder engañoso. Eso tiene que ver con una influencia que los lleva a creer. Es que abracen la mentira como si fuera verdad. Y surge otra pregunta. ¿Cómo llega una persona a ese punto de creer esa mentira como si fuera verdad? No es de un día para el otro, es un endurecimiento progresivo.
algo que venimos viendo hace tiempo ya, los domingos y los miércoles, el endurecimiento, la incredulidad, es el resultado de un endurecimiento progresivo. Cada vez que alguien escucha el Evangelio, cada vez que alguien lo descarta, algo está ocurriendo dentro de esa persona. Cada vez que nuestra conciencia es confrontada con la palabra de Dios, el corazón responde con indiferencia, nos vamos poniendo insensibles. Esa insensibilidad de hoy va a producir efectos futuros de endurecimiento. Si recuerdan Hebreos 3, se nos advierte ahí que no endurezcamos nuestro corazón como en la provocación, y ese endurecimiento que hace referencia, recordemos que podía ser silencioso, a veces no lo percibimos, es imperceptible. La persona puede congregarse en todas las reuniones, puede escuchar sermones, puede participar en todas las actividades de la iglesia, pero internamente la verdad de la palabra de Dios ya no los conmueve, el corazón ya no se quebranta, ya no se siente confrontado con la palabra de Dios. Y cuando desaparece ese amor por la palabra de Dios, el corazón está vulnerable a la mentira del diablo. El texto dice ahí que Dios enviará este poder engañoso para que crean en la mentira, para que crean en la mentira. Esa expresión, la mentira, es contundente, es como decir la madre de todas las mentiras. No es cualquier mentira, es la mentira. Probablemente, mirando el contexto, se está refiriendo a la pretensión del anticristo de querer usurpar la autoridad divina, ¿no? Y podemos ampliarlo un poco más y decir que toda la mentira que se opone al señorío de Cristo forma parte de esa mentira, de la mentira. Desde el principio podemos ver en la palabra de Dios que el enemigo opera en base a la mentira. En Juan 8, Jesús mismo llama al diablo padre de la mentira. En el huerto del Edén podemos ver la estrategia del enemigo también de sembrar dudas sobre la palabra de Dios. No es cualquier mentira. La mentira de Satanás es realmente peligrosa y lo que busca es hacerte vivir como si Dios no fuera Dios. Lo que busca la mentira de Satanás, que es realmente peligrosa, es que creas que la palabra de Dios no es digna de confianza. Y cuando alguien rechaza amar la verdad del Evangelio, queda abierto a aceptar las alternativas sobre Dios y sobre el pecado. Y el versículo 12 ahí añade una finalidad última, porque dice, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Queda absolutamente claro ahí la responsabilidad humana. Dice, no creyeron en la verdad y se complacieron en la iniquidad. El juicio de Dios no es injusto, es justo, y el texto nos da las dos razones por las que es justo. La primera, no creyeron en la verdad. No creyeron en la verdad. Si te presentan la verdad de Dios con claridad y no crees, ¿de quién es la responsabilidad? De uno. Estás actuando con incredulidad, o sea, no le estás creyendo a Dios. Y la segunda razón por la que el juicio de Dios es justo es que se complacieron en la iniquidad. No es solamente pequé por debilidad, es me deleité en mi pecado. Es preferí el pecado a la verdad de Dios. Se trata de que disfruto de lo que a Dios le ofende. Eso es complacerse en la iniquidad. Y por eso Dios emitió juicio. Y ahora vemos un contraste ahí también en el pasaje. ¿Verdad o iniquidad? ¿Creer o complacerse? ¿Salvación o juicio? Y ninguna de estas personas va a ser condenada por falta de información. El texto no dice que fueron juzgados por falta de información, ni que fueron juzgados porque no entendieron lo suficiente. Dice que fueron juzgados porque no creyeron y porque se complacieron en la injusticia. Entonces el problema es moral, no es intelectual. Muchas veces escuchamos decir a la gente, ¿no? Si tuviera más pruebas, creo. Si lo viera, creo. Si tuviera más pruebas, creo. Pero el problema no son las pruebas, es
la resistencia del corazón. La verdad de Dios confronta el pecado y muchas veces lo resistimos. Y cuando alguien ama su pecado, va inevitablemente a resistir la verdad de Dios. Por eso este pasaje es una advertencia futura sobre el anticristo, pero más importante que eso, es un espejo para nosotros y para poder examinar nuestro corazón. ¿Existirá un poder engañoso? Sí, pero la pregunta más importante es cómo estoy respondiendo a la verdad que ya conozco. O, mejor dicho, con otras preguntas. ¿Hay áreas en tu vida donde sabes lo que dice la verdad de Dios, pero preferís tolerar lo que contradice la verdad de Dios? ¿Hay pecados que ya no te inquietan? ¿Hay verdades bíblicas que no te conmueven? Porque ese proceso donde termina el versículo 11 comienza mucho antes, que son pequeñas decisiones que vamos tomando de indiferencia a lo que Dios dice. Este pasaje nos llama a examinar si amamos la palabra de Dios realmente. No es suficiente defender doctrinas correctas, no es suficiente poder explicar el Evangelio a otra persona. Amar la verdad de Dios significa que la palabra de Dios tiene total y real autoridad sobre mis decisiones y sobre mis prioridades. Permítame repetir esto. Amar la verdad de Dios significa que la palabra de Dios tiene total y real autoridad sobre mis decisiones y mis prioridades. Cuando alguien ama la verdad de Dios, la busca. Cuando alguien ama la verdad de Dios, la medita. Cuando alguien ama la verdad de Dios, se somete a ella, incluso cuando duele. Pero cuando alguien no ama la verdad de Dios, lo que va a hacer es buscar justificarse para neutralizarla. Hay un consuelo para la iglesia en este pasaje, porque si el engaño, dice que el engaño va a afectar a los que no recibieron el amor de la verdad. Entonces, la protección para los creyentes es cultivar ese amor por la verdad de Dios. Si el engaño va a afectar a los que no recibieron el amor, entonces la protección del creyente es cultivar ese amor. No se trata de ser un loco por los eventos futuros, a ver qué va a pasar, el apocalipsis y todo, que a mí me encanta, pero se trata de que profundicemos en el Evangelio. Se trata de que permanezcamos en Cristo y de que alimentemos nuestro corazón cada día con la palabra de Dios. No estamos llamados como creyentes a obsesionarnos con la figura del anticristo, sino que estamos llamados a permanecer arraigados en la verdad de Cristo. Y ahora quiero recordarles la idea de este pasaje, que la dije al principio, pero es bueno que la llevemos para casa hoy. Cuando dejamos de amar la verdad, quedamos listos para creer la mentira. Por eso, este texto es una advertencia, pero también una invitación. La advertencia es que no juguemos con la verdad. No juguemos con la verdad. No trates a la palabra de Dios con indiferencia. No supongas que la vas a rechazar indefinidamente sin tener consecuencias. Y es una invitación para que recibas hoy ese amor de la verdad que habla el pasaje. Podemos pedirle a Dios que renueve en nosotros el deleite por su palabra. Podemos pedirle que el Evangelio no sea una rutina para nosotros, sino que sea nuestro mayor tesoro. Podemos pedirle a Dios que nos conceda conocer la verdad, que nos conceda amar la verdad, que nos conceda abrazar la verdad y principalmente vivir la verdad. Vamos a cerrar con un momento de oración. Padre, escuchamos tu palabra, te pedimos que nos examines, que nos muestres, Padre, donde hay áreas donde toleramos el pecado, Señor. Te pedimos que si tenemos un corazón endurecido, Señor, tú lo quebrantes. Te pedimos que no nos dejes ser indiferentes, Señor, al Evangelio y que nuestros pies estén firmes en Cristo y que cada día podamos ser deleitados en tu palabra, Señor, que no sea una rutina para nosotros. Oramos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.